Hoy vamos a ver ese tema de la oración eficaz y vamos a complementar lo que ya hemos aprendido de cómo tener una oración que puede mucho delante del Señor. Recuerde que eficaz significa que alcanza o que logra un objetivo. Entonces, o que produce un efecto esperado. Entonces hay mucha gente que se cansa de orar. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero orar más, yo he orado y he orado y he orado y no he visto una respuesta. Recuerde que el día sábado colocamos un punto de equilibrio. Hay momentos donde Dios nos contestará rápido y hay momentos donde la respuesta demorará. Pero a veces la respuesta no llega no por Dios, no porque no sea el tiempo, sino porque estamos orando mal. ¿Por qué razón? Porque la oración de nosotros tiene que ir acompañada ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque vivimos o hemos sido implantados o establecidos en un reino que es un reino justo. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces a veces oramos pero no tenemos una justicia que respalde esa oración y entonces esa oración se vuelve como un cheque sin fondos. Ya eso lo hemos hablado. Entonces viene la gente a orar y no ve una respuesta. Entonces pasan los años, no te has podido casar, no te has podido organizar, tu empresa no ha crecido, económicamente sigues estancado, tus hijos siguen igual, tu marido no cambia, tu esposa sigue igual de rebelde. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo hacia esa oración. Y hoy vamos a seguir con el tema de la oración del justo. Y yo quiero que usted esté atento a esto. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí sí nos dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo llegar a tener una oración eficaz? Pues vamos a comenzar a leer lo que dice ahí Santiago, desde el versículo 13. Dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si usted se siente afligido, ¿qué tiene que hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, mire, usted está afligido, haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces vamos a ir viendo la oración para qué sirve. 1, para quitar la aflicción. 2, para orar por los enfermos. Cuando usted ora por un enfermo, dice la oración de fe salvará al enfermo. Me llama mucho la atención que no dice sanará, sino salvará. Porque lo que pretendemos cuando oramos por una persona que está enferma en realidad no es tanto que se sane, sino que se salve. Muchas veces hemos orado por personas que no han sido sanadas, pero puedo decirlo, en la gran mayoría de las veces han sido ¿qué? Salvas. Mi mayor interés al orar por un enfermo en realidad es que su alma se salve. Y muchas veces es a través de una enfermedad, del quebrantamiento de la carne, que una persona logra ser ¿qué? Salva. Si la persona es salva y luego es sana, yo quedo muy contento. Si es salva, pues quedo contento también. De todas maneras, lo que me interesa es su eternidad. Y entonces la Biblia dice que la oración sirve para quitar la aflicción, pero la oración también sirve para desatar ¿qué? Salvación. ¿La oración de qué, mis hermanos y amigos? La oración del justo. Por eso cuando una persona va a orar por un enfermo, lo más recomendable es que si esa persona no anda bien con Dios, no ore por el enfermo porque le va a hacer antes un daño. Recuerde que la imposición de las manos es algo muy delicado de hacer. De hecho, un consejo que siempre hemos dado en la congregación y que quiero darles a ustedes en este momento es no dejes que con ligereza alguien te imponga las manos. No es bueno, no es sano. De hecho, yo no permito que absolutamente nadie, tiene que ser alguien pues muy explícito, me imponga manos, y de hecho como pastor no impongo manos a la ligera, porque a través de la imposición de las manos se transmiten cosas. Hay una transferencia o de pecado, de maldad, o también hay una transferencia de poder, una transferencia de sanidad a través de las manos. Y la palabra dice que si hay alguien enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Anciano no necesariamente es en años. Yo puedo ser un anciano de la iglesia
por mi trayectoria o por mis años en el Señor. Usted puede ser un anciano de la iglesia en el Señor, no necesariamente en años o en edad. Entonces dice que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire que la unción con aceite es algo bíblico. Ahora, la Biblia no habla de échele sal ni nada de esas cosas que se han inventado hoy en día, sino hablan de el aceite. Y de hecho, hoy estábamos orando por la esposa de alguien que está en Nueva York con unos síntomas de COVID, y hace unos minutos antes de comenzar el programa me pregunta y me dice, ¿puedo ungir a mi esposa con aceite? Claro que sí. Es una perfecta oportunidad para ungir a esa persona en el nombre del Señor. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Ahora, ¿qué produce una oración de una persona justa? Trae ¿qué? Arrepentimiento, y ese arrepentimiento produce salvación. Escúchenme. Esto es un estudio, por eso quiero ir como despacio con los temas. Algo que impactó mucho mi vida y siempre trato de que en mi vida sea un libro abierto y que pueda servir y ser útil para que ustedes no cometan los mismos errores que he cometido yo. Yo tuve una tía por parte de mi mamá, pues no era tía mía, era tía de ella, pero era como mi tía. Y mi tía le dio cáncer en el estómago y la tuvieron aquí en Cali en una clínica. Y entonces ella me pedía a mí que fuera a orar por ella y yo decía, sí, luego voy, luego voy, luego voy. Y recuerdo que comenzaron a pasar los días y no fui. Ya cuando yo sentí que Dios me amonestó y me dijo, bueno, ¿por qué no has ido? Y entonces cuando yo ya quise ir, ya no estaba aquí en Cali, ella vivía en Jumbo. Para los que no saben, Jumbo es una ciudad que queda aquí cerca a Cali, pero no es lo mismo ir a una clínica en Cali que ya desplazarte hasta Jumbo. Sin embargo, yo le dije, Señor, mañana sábado voy a ir y me voy a dar la pela de ir hasta allá. Finalmente llegué hasta donde estaba ella en su casa, ya los médicos, estaba desahuciada, los médicos le han dicho, vaya a morir a su casa, ya aquí no hay nada más que hacer. Y cuando llegué yo allá, fue una escena muy impactante porque ella era en los huesos completamente. Y para mí esa imagen de una mujer que era robusta y alegre y jocosa y a todos les sacaba chiste, verla en esa condición fue lamentable. Y tuve que tragarme las lágrimas, a veces que soy bastante llorón, y tuve que tragarme las lágrimas y decirle al Señor, dame fortaleza en este momento, porque yo no quería que ella me viera de esa manera. Así que llegué allí, hablé con ella y ¿sabe qué ocurrió? Resulta que ella en ese momento pudo, lo que vamos a hablar ahora, confesar cosas, sacar cosas de su corazón a través de una oración. Entonces comenzó a sacar cosas que la tenían atada y que no la habían dejado avanzar al siguiente nivel, y era irse y partir con el Señor. Y entonces yo le hablé del reino de los cielos, le hablé del plan de salvación. Ella aceptó a Jesús en su corazón, ella no fue una mala mujer. Pero habían cosas de su pasado que la tenían atada. Nosotros no hemos llegado a un tema que nos va a hacer llorar seguramente a todos, y es en el Padre Nuestro, cuando hablamos de perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, porque una ofensa es una deuda. Y hay mucha gente que ha guardado y ha atesorado odios y odios desde la niñez, y mi papá me hizo, mi mamá me hizo, y luego me casé y este tipo me hizo. Y resulta que en la Biblia dice que Dios nos perdona, pero eso está condicionado, supeditado a si yo perdono a la otra persona. Si yo no perdono, no soy perdonado, y eso es gravísimo. ¿Por qué razón? Porque si una persona fallece sin ser perdonado, se pierde. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días yo voy a Dios a pedirle perdón. Ahora imagínense yo irle a pedir perdón a Dios y que la ventana esté cerrada y que diga, no te perdono porque no perdonas. Y entonces me encontré con ese cuadro de ella llena de rencor, y allí comencé a orar, guiado por el Espíritu Santo, y la oración de fe dice, salvará al enfermo, no lo sanará, lo salvará. Y luego dice, y si hubiese cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Y ella comenzó allí a llorar, y yo le comencé a guiar, y lloré también con ella. Y ella comenzó a liberarse y a perdonar a su papá y a su mamá que la abandonaron, y una cantidad de cosas. Y fue un momento glorioso. Sentí la presencia del Señor allí, una misericordia abrumadora en ese cuarto. ¿Sabe? Yo salí de allí contento.
salí en paz. Eso fue un día sábado, recuerdo, no recuerdo el año. Salí el día sábado contento de allí. El lunes mi tía partió con el Señor. Eso es lo que marca la diferencia entre una oración de una persona que está bien con el Señor constantemente, que lo denominamos un justo, a una persona que fluctúa, que es como una ola que va y viene, que tiene picos y pozos, que un día está bien, una semana está espiritual, la otra semana está carnal, la siguiente semana está arrepentido, luego vuelve y cae. Entonces el justo trata de mantenerse en ese nivel. ¿Sabe por qué? Porque no solo es conveniente para él, sino es conveniente para toda la gente que le rodea. Seguramente si yo hubiese ido en la carne, había hecho una oración seca, una oración mediocre, una oración de poca fe, una oración carnal, como tal vez la he hecho en algún momento de mi vida que he estado desconectado. Así que la oración que mueve y que hace cosas es la oración del justo, esa es la oración que mueve. Y luego dice en el versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mire, una persona justa es una persona que mantiene su corazón limpio. Para que usted, si está tomando nota, allí lo copie. Una persona justa es la que mantiene su corazón limpio. Y la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Ahora, voy a decir esto con mucho respeto. Aquí es donde la iglesia tradicional malinterpretó las cosas. La iglesia tradicional tomó este texto de la Biblia, lo sacó del contexto y lo volvió un pretexto. ¿Para qué? Para enseñar que entonces yo tengo que ir a una persona, tengo que contarle mis pecados y esa persona me va a dar una absolución. Esto no es bíblico. La absolución o el perdón o redimir los pecados solo le corresponde a Dios. Yo sí debo pedir perdón si he ofendido, pero mis pecados personales se los debo confesar al Señor y Él es el único que perdona mis pecados. Cuando aquí dice que confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, significa que si yo tengo algo contra alguien, debo decirle, ¿sabes qué? Yo he estado enojado contigo o quiero pedirte perdón porque te he visto rara. Eso pasa mucho en el gremio de las mujeres que se enojan a veces y uno ni se da cuenta por qué, pero uno nota, ya te ponen el vaso fuerte y ya te miran rayado y entonces uno ¿qué está pasando? Entonces uno debe ir y decir, bueno, yo te hice algo malo, perdóname, te ofendí, perdóname, no era mi intención, o seguramente sí lo era, pero lo lamento mucho. Entonces un justo mantiene un corazón como limpio. Y aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces yo debo confesar y debo mantener mi corazón, que mi corazón no se quede nada de sedimento, de amargura, de rencor, de venganza ni de rabia. De hecho, le quiero decir que después dice, para que seáis sanados. Cuando yo tengo ese ejercicio de estar confesando cosas, mi corazón ¿cómo mantiene? Sano. Si usted va a hacer la tarea de esta noche, escriba en su cuaderno a quién usted debe perdonar, pero también a quién usted debe decirle, ¿sabes qué? Perdóname si te he ofendido. Es un buen ejercicio pedir perdón y es un buen ejercicio perdonar. Confesaos vuestros pecados para que vuestros corazones sean sanados. Y luego sí dice, y la oración del justo. Ahora, una persona justa no está llena de rencor, no está llena de amargura, no está llena de resentimiento, no es justo. Sencillamente porque esa amargura, ese dolor, esa rabia le impide estar bien delante de un Dios que es justo, que es santo, que es misericordioso, que es bondadoso. Entonces no le va a permitir un buen desarrollo. De hecho, un consejo. La Biblia dice que si es posible debemos estar en paz con todo el mundo. Mire conmigo Romanos capítulo 12, versículo 18. Acompáñeme por favor a Romanos. Y esto es clave. Entonces, ¿para qué sirve la oración del justo? Para alguien que está afligido, para alguien que está enfermo. No solo será salvado, sino que podrá ser sano y será perdonado. O sea, alcanzará la salvación a través de la confesión de sus pecados. Y luego dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, me fascina este pasaje, porque es liberador. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto dependa de mí. Escúcheme, esto es liberador. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Ahora, en cuanto dependa de mí. Yo he intentado estar en paz con gente, pero hay gente que resulta prácticamente imposible estar en paz con ellos. Entonces ahí yo le digo al Señor, Señor, yo lo he intentado.
Yo he intentado estar en paz, pero esa persona compra una pelea. Esa persona pelea hasta con la sombra. Esa persona no convive nadie con ella. Esa persona es difícil. Señor, entonces eso me libera. No significa que yo debo estar allí. Recuerden la diferencia entre manso y menso. El manso no es el tapete de todo el mundo que todo el mundo pisa. Recuerden eso, que lo vimos en los estatutos de felicidad. Entonces, en cuanto dependa de mí, entonces yo he querido estar en paz con la gente, pero hay gente que no ha querido estar en paz conmigo. Hay gente a la cual yo le caigo bien, hay gente a la cual no le caigo bien, y yo no sufro por eso. En cuanto dependa de mí, yo estaré en paz hasta donde la persona quiera estar en paz conmigo. Si ya la persona quiere buscar problemas, quiere enojarse, quiere odiarme, quiere detestarme, quiere lo que quiera conmigo malo, ya eso dependerá en su corazón, mas no en mi corazón. No sé si el concepto es claro, espero que sí. Ahora, mire que esto de orar los unos por los otros es bíblico. Y ya me acabo de dar cuenta que el tiempo de esta noche no me va a alcanzar para terminar el tema de los justos, pero quiero que lo aprendas bien. Ojalá esto se te quede grabado en el corazón y sea de esas enseñanzas que uno nunca olvida. Sea de esas enseñanzas que uno diga, Señor, definitivamente mi vida tiene que cambiar. De esas enseñanzas que te dan la vuelta como una media. Así, eso es lo que yo espero noche tras noche con la iglesia en casa. ¿Sabe? Esto de orar los unos por los otros para que venga sanidad es bíblico. Y le quiero contar que Job, un personaje de la Biblia, que le aconteciera una situación terrible, una cantidad de cosas muy fuertes, el tipo pierde todo su dinero. Haga de cuenta un tipo como Carlos Slim, como Bill Gates, como un jeque árabe, yo qué sé. Pierde toda su fortuna, todo lo que había amasado, todo lo que era su seguridad, lo pierde en un día, ni siquiera en un año, o para que el golpe sea en diferido, sea más suave, no, en un día. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Luego viene un golpe, pero peor, todos sus hijos mueren. Todos, o sea, de 10 hijos no le queda ni uno, pues, como para decir, no, se murieron 8 y quedaron 2, o se murieron 7 y quedaron 3, no, todos mueren, estaban comiendo, vino algo espiritual, un viento recio de las 4 direcciones del desierto y lo tumban la casa, y este hombre pierde todo, y después pierde la salud, o sea, las pruebas más duras para cualquier ser humano. Pero a pesar de eso, él conserva su integridad. Usted ya sabe bien este pasaje. Su mujer lo insta a maldecir a Dios, pero luego vienen 3 amigos, de esos amigos que, con amigos así, ¿para qué enemigos? Y llegan 3 amigos, uno se llama Elifaz, otro Sofar, otro se llama Bilda, y por ahí aparece un cuarto personaje que se llama Eliú. Y entonces ellos comienzan a criticar a Job y a decirle, sabes que esto te ha pasado por orgulloso, esto te ha pasado porque el Señor está disgustado contigo, esto te ha ocurrido por esto, de esos amigos que uno no quiere tener en la mala, esos amigos que le dicen a la persona que está acá, y le dicen, no, y antes agradezca que no le ha ido peor, y esa gente que hunde en vez de levantar. Resulta que Job pasa las penurias y la Biblia no me dice cuántos años, uno lo lee, 42 capítulos, pero no sabemos cuántos años dura esa angustia de Job y estos manes allí atormentándolo y dándose de jueces de Job. Cuando usted lee el capítulo 42 que se está acabando, ya la historia de Job, Dios justo antes de prosperar a Job le pide que haga algo. Y esto es bien llamativo. Le pide que ore por sus amigos. Porque Dios está muy enojado con los amigos de Job por todo lo que los amigos le han dicho a Job y por todo lo que ellos han hablado de Dios. Así que estos hombres están en problemas con Dios y Dios está disgustado y Dios les dice a ellos, ustedes van a tener que ofrecerme un sacrificio y traigan unos carneros y los van a sacrificar, pero solo voy a reconciliarme con ustedes cuando ore Job por ustedes. Mire lo que provoca la oración de un justo. Permítame leer por favor Job capítulo 42, versículo 10. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, la quita, cuando él hubo orado por sus amigos. Primero, bien para Job. Segundo, para sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Solo cuando Job puede orar por aquellos que lo persiguieron o lo criticaron, es cuando Dios aumenta, ¿qué? El doble. El doble. Si el hombre tenía antes 3,000 cosas, ahora tenía 7,000. El doble. Dios le dio el doble, todo doble. Pero esto ocurrió cuando él oró por sus amigos,
porque la oración eficaz del justo puede mucho. Orad los unos por los otros, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, para que seáis sanados. Eso es un corazón justo. Ahora, imagínese usted este cuadro. Job sin nada, sin hijos, sin plata, sin salud, y unos manes ahí, dele, que dele, cantaleta y cantaleta y cantaleta, y hágale, y díganle, y díganle, y díganle. Hombre, qué ganas a uno le va a dar de orar por esta gente. Sin embargo, Dios le pide a Job como requisito para poderlo bendecir, que él ore por ellos. Y esto es glorioso. Seguramente esta noche orarás por una persona que te ha hecho mucho daño. Y sabes una cosa, no solo vas a liberar a esa persona, sino que tú vas a ser liberado, y cosas que no habían llegado a tu vida por atesorar rencores y odios van a llegar. Porque Dios bendice a los justos, lo vimos el sábado. Los oídos del Señor están atentos al clamor de los justos. Pero voy a ponerte un ejemplo más que está en Génesis capítulo 20, versículo 17 y 18. ¿Sabe? Había un hombre llamado Abimelec. Abimelec era rey de Gerar. Y entonces un día llegó Abraham ahí con Sara, su esposa. Sara, dice la Biblia, que esa mujer era espectacular. A Abraham se la quisieron quitar en 2 ocasiones. Una Abimelec, otra un rey de Egipto. Se la quiso llevar a Sara. Dice la Biblia que era, pero hermosa. Y si la Biblia dice que era hermosa, era porque era hermosa. Siempre nos imaginamos a la Sara viejita, estéril. No, Sara en su juventud era tremendamente hermosa. Ahora, cuando él llega donde Abimelec, Abraham comete un error. A él le preguntan, ¿quién es Sara para ti? Entonces él, por miedo a que lo maten y se queden con su mujer, él dice, ella es mi hermana. Es como hermanitos que yo conozco de la iglesia que dicen verdades a medias, ¿no? Sí, ella es mi hermana, como mi hermana en Cristo. Como yo decir, mi esposa es mi hermana en Cristo. Y entonces Abimelec la toma. Y resulta que cuando Abimelec la toma por mujer, entonces Dios se le aparece en sueños a Abimelec y le dice, ¿sabes qué? Esa mujer que tú has tomado, esa mujer no es tuya. ¿Y sabes qué? Si no la devuelves, te vas a morir. Y si la devuelves, la única forma de yo levantarte el castigo será que Abraham ore por ti. Mire qué tremendo es esto. Lo que es la oración de un justo. Ahora, Abraham, con todo y que es justo, tuvo un error. Que me fascina la Biblia, que no oculta errores de nadie. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 20. Y quiero leer el versículo 7. Dios le dice esto a Abimelec. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios estaba bravísimo. Ahora, ¿qué iba a liberar a Abimelec de la muerte y a su familia? La oración de un ¿qué? De un justo. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Oró. ¿Y la oración del justo qué? Puede mucho. Y mire qué tremendo que Dios le dice, te voy a perdonar solo si le devuelve la mujer a Abraham y segundo, si él ora por ti. Así que yo le quiero decir que si usted es un justo o una mujer justa ante el Señor, tu oración desatará la misericordia que alguien necesita. Alguien que se metió contigo, alguien que te hizo daño, alguien que te robó algo que te pertenecía. Seguramente esa persona no ha podido salir adelante hasta que tú bendigas a esa persona. Hasta que tú sueltes una palabra de bendición sobre esa persona. Hasta que la oración del justo haga que Dios intervenga a favor de esa otra persona. Voy a decirles algo más. No sé cuánto tiempo me queda, pero permítame unos minutos más. Nosotros tuvimos un negocio hace muchos años en un lugar aquí en Cali. Y tuvimos una persecución y guerras y celos y envidias y eso nos hacían de todo. Y teníamos una vecina que era una bendición de Dios, esa señora. Era una cosa impresionante la forma como ella en su momento nos hirió y nos lastimó y hacía cosas solo por provocarnos, por afligirnos.
y había días donde uno estaba sólido y había días donde no, y había días donde yo peleaba con Dios y decía, Señor, ¿hasta cuándo me toca aguantar esta señora? Y ella hacía todo para perjudicarnos a nosotros, no para ella vender, sino para perjudicarnos. Empleados que teníamos nos los aburrían, lo que compramos ella luego lo compraba y lo vendía más barato. Todo lo que usted se alcance a imaginar dentro de un negocio, ella lo hacía. Y sabe una cosa, yo estaba cansado, abrumado, con los pensamientos más oscuros de mi carne. O sea, una cosa impresionante. Y Dios un día utilizó a mi suegra, un ejemplo que yo jamás olvidaré. Y un día mi suegra, usada por el Señor, nos dijo a mi esposa y a mí, hasta que ustedes no bendigan a esa señora, la situación en ese lugar no va a cambiar. Y esa palabra traspasó mi corazón. Y yo dije, bendecirla. Eso es lo último que yo quiero hacer, bendecirla. Porque una cosa es que a una persona te haga algo hoy, pero una cosa es todos los días, durante meses y durante años, seguido la afrenta. Y yo dije, ¿cómo voy a bendecir a esa señora? Y a mí me dio rabia esa palabra. Pero la palabra que salva es la palabra que te incomoda, la palabra que te estremece. Dura es esta palabra, dijo Pedro, cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues se pueden ir. Y Pedro dijo, dura es esta palabra, ¿quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sabe una cosa, yo tomé esa palabra y entonces comencé a bendecirla. Y me salía la oración en reversa. Yo decía, Señor, bendícela. Señor, prospérala, Señor, ten de ella misericordia. Y comencé a hacer un ejercicio en la oración, y comencé a hacer un ejercicio en la oración. Y comencé a dejar de pensar todo lo que me hacía, y comencé luego a tenerle misericordia, y luego decía, ay, pobrecita, debe haber que sufrió mucho en la vida. Y bueno, y comencé a entender una cantidad de cosas, y mi corazón se comenzó a descargar de todo ese veneno, de toda esa rabia, de todo ese dolor, y comencé a sentir una paz impresionante. Y recuerdo que para un diciembre, sentí que Dios me dijo, cómprale algo de regalo y dale, uno en diciembre regala galletas y cosas así, y dale algo de diciembre. Y yo no, yo qué me voy a poner a comprarle nada. Pues finalmente terminé comprándole, obviamente le regalé una Biblia, un libro cristiano de Joyce Meyer de Sanidad del Corazón, y unas galletas y unas cosas. Y esa señora, cuando vio que yo le regalaba eso, yo creo que ella pensó, esto tendrá veneno mínimo. Se lo di. Y les cuento que eso cambió radicalmente el ambiente espiritual. Yo ya llevaba un tiempo orando a solas, doblegándome, diciéndole, Señor, no quiero, pero debo hacerlo por mí, por ti, por todo. Les cuento, resumiéndole la historia, que esa señora, para la gloria del Señor, no la ganamos para Cristo. La señora finalmente se congregó en un lugar, conoció la palabra, ya luego hablábamos de la Biblia, nos preguntaba. Bueno, o sea, cambió totalmente la situación cuando oramos por aquellos que nos persiguen, que nos vituperan, que nos hacen daño. Eso es lo que hace un corazón que justo, un corazón que descansa en Dios y un corazón que sabe que Dios no ampara a la gente que está llena de odio, misericordia o venganza. Voy a terminar allí por hoy para que oremos. Así que yo quiero invitarte a que te vuelvas un justo delante del Señor. No será fácil, pero tampoco es imposible. Y sabes, esta noche es una noche espectacular para empezar a orar por esa gente que nos ha lastimado, gente que la tenemos enganchada en el corazón. Comenzar a liberarlos hoy, comenzar a bendecirlos y comenzar a decir, Señor, ayúdame a confesar mis faltas y ayúdame, Señor, a tener un corazón sano, porque necesito que mi oración haga grandes cambios en mi vida y en los demás. Veo un Abraham que Dios le dice, vas a orar por Abimelec, y Abraham dice, no, yo no voy a orar por ese tipo. Tras de que me quita la mujer, ahora voy a orar. No, yo veo un Abraham que justo, listo, oraré por él. Y dice que él estaba enfermo y su casa, y cuando Abraham oró por él, fueron sanados. Hoy vas a orar por alguien y seguramente a donde quiera que esté esa persona va a recibir sanidad. Y lo más impresionante es que tú también a esta hora vas a ser sano en el nombre de Jesús. Padre Celestial, quiero agradecerte por este momento de la iglesia en casa. Y hoy quiero orar, Señor, y tomarme este espacio para terminar esta transmisión orando a ti. Primero, confesando delante de ti nuestras faltas, pidiéndote perdón, Señor, por atesorar cosas en el corazón que no son correctas y que se vuelven tropiezo a la hora de orar. Hoy nos unimos, Señor, un grupo significativo de personas,
y clamamos a ti, Dios misericordioso, clemente, tardo para la ira y rápido en misericordia, para que nos perdones. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos por todas las veces que de nuestra boca no ha salido bendición, sino maldición, por todas las veces que hemos maldecido a alguien, hemos atado a alguien, hemos soltado una palabra de destrucción, de muerte, de escasez, de enfermedad, de pobreza, de ruina sobre alguien. Hoy rompemos esas palabras en el nombre de Jesús, las declaramos sin poder, inoperantes, y declaramos, Señor, que de mi boca no saldrá agua dulce ni salada, sino una sola fuente, una sola agua, Señor, saldrá de mi boca. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que conviertas mi corazón en un corazón justo, que te agrade, Señor. Corazón como el de Job, un corazón como el de Abraham, corazón justo. Te pido en el nombre de Jesús, por aquellas personas que nos han hecho daño, aquellas personas que nos han criticado, nos han acorralado, nos han perseguido, aquellas personas que se han levantado contra nosotros, Señor, con justa o sin justa causa. Hoy te pido que bendigas a esas personas, hoy te pido que bendigas a mis enemigos donde quiera que estén, Señor, y hoy sobre ellos suelto sanidad sobre sus cuerpos si están enfermos. Hoy suelto sanidad sobre sus familias, Señor. Hoy declaro sobre mis enemigos, sobre mis detractores y perseguidores, Señor, que viene la provisión de Dios sobre ellos. Hoy desato, Señor, como Abraham, bendición sobre aquellos que me robaron algo o se quedaron con algo que me pertenecía. Hoy declaro sanidad sobre ellos, así como Job tuvo que orar por sus amigos. Hoy oramos, Señor, por estas personas, oramos por aquellos que se dijeron ser amigos, pero en el momento que más lo necesitaban nos abandonaron, nos traicionaron, nos dieron la espalda, nos humillaron, nos ridiculizaron. Hoy los desatamos en el nombre de Jesús y nos desatamos también nosotros de este dolor, de esta amargura, de este resentimiento, Señor, porque nuestro corazón será un corazón limpio y sano, Señor. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Y hoy te pido que podamos ser sanados en el nombre de Jesús. Y ahí, Señor, nuestra oración se volverá la oración eficaz del justo, que puede mucho, Señor. Señor, muchas veces no he visto el resultado de mis oraciones porque mi corazón no ha sido justo delante de ti. Hoy te pido que me ayudes a orar con justicia en el nombre de Jesús, y que me ayudes a mantenerme, Señor, constante en esa justicia. Ayúdame a mantenerme en un equilibrio en esa justicia, Señor. Y hoy, Señor, dice la palabra que en cuanto dependa de mí debo estar en paz con toda la gente. Ayúdame a ser un pacificador, a estar en paz, a no estar en peleas, a no estar en contiendas con nadie, a no dejarme provocar, a no dejarme enganchar en conflictos. Ayúdame a que la paz tuya repose sobre mi corazón y que hoy me puedas ver como un justo delante de ti, Señor. Quieres ser justo, no perfecto. Abraham no fue perfecto. Abraham cometió un error al ocultar su relación con Sara. Sin embargo, no dejó de ser justo. Señor, hoy quiero ser un justo delante de ti, y hoy en esa justicia libero a otros que los he tenido atados, amarrados por años. Los libero desde mi infancia, gente que me hizo daño, por ausencia, por maltrato, por desamparo, por desamor, por preferencias, por humillaciones, por violencia, por abuso. Hoy los libero en el nombre de Jesús, los suelto, pero también suelto mi alma, suelto mi corazón, suelto mi vida, Señor, y declaro que estoy siendo sanado en este momento, confesando mis faltas ante ti. Y si esta noche tengo que pedirle perdón a alguien, Señor, si esta noche tengo que llamar a alguien o escribirle a alguien, Señor, lo haré, Señor, por mi bien y por el bien de mi familia y por el bien de la gente que me rodea. Te damos gracias y cerramos este tiempo de la iglesia en casa delante de ti y declaramos lo que está escrito en tu palabra, Señor, que en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La gloria y la honra por esta iglesia en casa es para ti, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.